la Universidad de Ciencias y Disciplinas. Muy buenos días a todos y todas. La Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo les da la más cordial bienvenida al conversatorio SEC, Principios Rectores del Uso de la Fuerza. Esta mañana contamos con la presencia de policías activos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Quintana Roo, policías activos de los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Puerto Morelos, elementos activos de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina y Guardia Nacional. A continuación, le damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Doctor Nelson Pérez Hernández, secretario académico de la Universidad del Sur, Campus Cancún. Magistrado en retiro, Pedro Pablo Álvarez Vega. Ahora escuchamos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Nelson Pérez Hernández, secretario académico de la Universidad del Sur, Campus Cancún. Gracias. Buenos días a todos. Sean todos cordialmente bienvenidos a la Universidad del Sur, Campus Cancún. Es un honor para nosotros, para esta institución, ser sede de este importante conversatorio de la UNICEF, dedicado a reflexionar sobre un tema de gran trascendencia para nuestra sociedad: los principios rectores del uso de la fuerza y el fortalecimiento de la actuación policial bajo un enfoque de realidad, respeto a los derechos humanos y profesionalismo. Reconocemos el esfuerzo que realiza la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo, encabezada por el doctor Jesús Antonio Lara, para generar espacios de diálogo, análisis y aprendizaje que contribuyen a la formación y actualización permanente de quienes tienen la importante responsabilidad de velar por la seguridad y la paz. En un contexto cada vez más complejo, resulta indispensable promover la reflexión crítica, el intercambio de experiencias que permitan fortalecer las instituciones y consolidar una cultura de respeto, responsabilidad y servicio a la ciudadanía. Para la Universidad del Sur es motivo de satisfacción abrir sus puertas y contribuir a este tipo de iniciativas, convencidos de que la educación, el conocimiento y la colaboración entre instituciones constituyen herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad más justa, segura y humana. Deseamos que los trabajos de este conversatorio sean de gran provecho para todos estos participantes y reiteramos nuestro reconocimiento a la Universidad de Ciencias y Disciplinas de Seguridad de Quintana Roo por esta valiosa iniciativa. Sean todos bienvenidos y mucho éxito en esta jornada de trabajo. Ahora escuchamos el mensaje del doctor Jesús Antonio Lara Mata, rector de la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo. Muy buenos días, tengan todas y todos. Primeramente, agradecer a la Universidad del Sur, a su director académico, como siempre, doctor, muchas gracias. Le expresaba ahorita que llegábamos, pues ya nos sentimos como en casa, porque ya esta es, si no me equivoco, la quinta vez que estamos por aquí. Entonces, la Universidad del Sur siempre nos ha recibido con los brazos abiertos a la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad de Quintana Roo y a todo el personal que nos ha acompañado a lo largo de estos conversatorios, al personal de la Defensa, personal de la Secretaría de Marina, personal de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y de las policías municipales. Entonces, de verdad, doctor, muchas gracias. Gracias por prestarnos nuevamente, facilitarnos las instalaciones. Agradecer también al magistrado retiro Pedro Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es muy importante y muy valioso
que personas con la experiencia del magistrado puedan exponernos y orientarnos sobre un tema que sigue siendo y seguirá siendo, yo creo, porque hablar del uso de la fuerza, pues no se puede con una varita mágica arreglar, porque con una varita mágica pues no vamos a controlar nuestras emociones, porque somos humanos, somos personas, somos seres biopsicosociales, y las decisiones que tomamos día a día, las decisiones que tomamos en nuestra actividad diaria, pues tienen que ver con nuestra unidad como personas biopsicosociales. Tenemos factores psicológicos que tenemos que estar manejando diariamente. Tenemos factores biológicos, que nos da hambre, nos da calor, nos da frío, nos da ganas de ir al baño, nos duele la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos vivos, somos personas y esos factores también influyen en nuestro comportamiento. Y por supuesto somos parte también de una sociedad, no porque seamos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, dejamos de ser parte de la sociedad. Somos parte de una sociedad porque tenemos familia, tenemos responsabilidades, tenemos jefes, tenemos compañeros, tenemos personal hacia arriba, tenemos personal hacia abajo. Entonces esa parte social es inherente a nosotros y esa parte social también afecta nuestra convivencia diaria, nuestra forma de conducir. Entonces, hablar del uso de la fuerza parece fácil, pero si fuera fácil, pues no hubiera el número de quejas que hay, no hubiera el número de denuncias que hay, y no quiere decir que seamos malas personas. Ese es el trabajo. La principal función de las fuerzas encargadas del orden pues es mantenerlo, y las instituciones de seguridad, sean de orden nacional, estatal o municipal, como lo señala Max Weber, pues en las instituciones de seguridad es donde reside el monopolio del uso de la fuerza. O sea que solamente ustedes y nadie más que ustedes son los facultados para legalmente usar la fuerza. Entonces, de entrada, eso implica directamente el uso. Si te faculto para usarla, es porque puedes hacer uso de la misma. Que tiene que haber proporcionalidad, que tiene que haber necesidad y que tiene que haber subsidiariedad, ok. Pero bueno, eso se va sobre la marcha, teniendo que ir ajustando de acuerdo a las necesidades. Pero de entrada, conscientes estamos todos de que por ley, esas estrellas, esas insignias, esos parches implican el uso de la fuerza. Entonces, para mí es un tema de verdad que me gusta mucho, me podría extender mucho más, pero dejo el uso de la voz para nuestro ponente de hoy, deseando que sea una jornada satisfactoria, que sea una jornada útil, práctica, que sea una jornada de reflexión también, y que pues nos vaya sumando, y que cada vez que vayamos teniendo estas actividades académicas, conversatorios, talleres, que vayamos haciendo con ustedes, pues se reflejen en la disminución de quejas, en la disminución de denuncias, en la satisfacción ciudadana, por supuesto, la disminución de los índices delictivos, que es lo principal, y por supuesto la disminución del índice de criminalidad, que es lo más importante. Se trata de cumplir con lo que señalan los objetos de la justicia penal, ¿no? Esclarecer los hechos, que el culpable no quede impune y que a la víctima se le repare el daño. Si no hacemos esas tres cosas, no existe la justicia penal. Entonces, para hacer eso, en algún momento vamos a tener que usar la fuerza. Entonces, muchas gracias a todos, bienvenidos, gracias nuevamente a la Universidad del Sur, que sea una jornada de éxito para todos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras autoridades por habernos acompañado a este acto protocolario. Les invitamos a acompañarnos en la foto oficial del evento, por lo que pedimos al público, por favor, ponerse de pie y a nuestras autoridades bajar al frente, por favor.
Gracias. Gracias. Pueden tomarse. Antes de dar inicio con el conversatorio, me permito leer una breve reseña de nuestro invitado. Pedro Pablo Álvarez Vega es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, con mención honorífica de estudios de maestría en Sistema Penal Acusatorio. Cuenta con más de 21 años de trayectoria en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, donde desempeñó cargos como juez penal de primera instancia, juez de control, juez de tribunal de juicio oral penal, coordinador de jueces penales y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Es docente certificado a nivel nacional por la CETEC y ha impartido cátedra en instituciones de educación superior y en la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, ha participado como ponente, capacitador y conferencista en temas relacionados con el sistema penal acusatorio, derechos humanos, litigación oral y capacitación de operadores de seguridad y justicia. Su formación incluye capacitación especializada nacional e internacional en justicia penal, derechos humanos, litigio estratégico y juicios orales, con actividades académicas desarrolladas en México, Chile y Costa Rica. A lo largo de su carrera ha contribuido al fortalecimiento institucional mediante la capacitación de jueces, ministerios públicos, defensores públicos, fuerzas policiales, Guardia Nacional, Ejército y Marina. En el marco del conversatorio, principios rectores del uso de la fuerza, su experiencia en impartición de justicia, la protección de los derechos humanos y la aplicación del sistema penal acusatorio aporta una visión integral sobre los estándares legales, constitucionales y convencionales que rigen el actuar de las instituciones de seguridad pública. Sin más que decir, le cedemos el micrófono al magistrado en el trío, Pedro Pablo Álvarez Vega. ¿Qué tal? Buenos días. Para mí es una grata sorpresa el haberme considerado la Universidad de Seguridad Ciudadana para poderles dar esta plática. Siempre es importante interactuar con el primer respondiente, ya que la reforma en su oportunidad centró gran parte de sus esfuerzos políticos, económicos, todo lo que tuvo el Estado a disposición en aquel lejano 2008, que se da la reforma constitucional. Incluso nos quedamos un poquito con el nombre de nuevo sistema penal acusatorio adversarial, pero si volteamos a ver 2008, pues ya nuevo ya no lo es. Simplemente es el sistema penal vigente, el sistema penal acusatorio. Y les decía, se realizaron muchos esfuerzos por capacitar a todos los operadores. Sin embargo, al primer respondiente se le dio una enorme carga de las obligaciones y las responsabilidades al momento de intervenir en la detención o el aseguramiento de personas que infringen la ley. Y a pesar de estos esfuerzos, siempre se hace importante y necesario que el primer respondiente se mantenga en constante capacitación. No puede ser un tema de oleadas o un tema para cumplir con ciertos parámetros, estadísticas, para informes, sino que tiene que ser una actividad permanente, puesto que el primer respondiente día a día se van presentando supuestos que
pero como no había vivido estas experiencias, pues no le había puesto tanta atención o no le había llamado tanto el tema hasta que le tocó vivir una detención con ciertas características que no le habían tocado, pero y bueno, dentro de la experiencia que acaban de escuchar de parte de su servidor, pues gran parte de mi carrera judicial la desarrollé en materia penal, desde la actuaría en Secretaría de Acuerdos, Secretaría de Estudio en Cuenta, que es la que realiza los proyectos. Posteriormente, como juez penal del sistema tradicional, estuve también aquí en Cancún, el titular del Instituto Penal Tradicional, aquí en el Cerezo de Cancún, y bueno, estuve en otros municipios del estado, después en la oralidad penal, con el juzgado del control, tribunal de juicio oral, igual en todo el estado, Chetumal, Puerto, Cozumel, Playa, Cancún, llevando juicios y escuchando al primer respondiente, intervenir como testigo, y por ello puedo comentar que además de la capacitación se requieren otro tipo de esfuerzos, como es el constante diálogo con el Ministerio Público, con la Fiscalía, es la parte que acusa, la parte que lleva a juicio a aquel criminal, a aquella persona que infringió la ley, y el primer respondiente, junto con los peritos, junto con los testigos, se vuelven insumos, es decir, la materia prima con la que el juez se va a formar una convicción, se va a formar una película, se va a formar una idea de qué es lo que ocurrió. Y a veces perdemos de vista muchas de estas circunstancias, es decir, perdemos de vista que el juez definitivamente no estuvo presente en el lugar de los hechos, que el juez no tiene acceso al expediente, no tiene acceso al peritaje, no tiene acceso a las declaraciones, en este caso a las entrevistas de los testigos, al informe policial homologado que el primer respondiente redactó, y tiene que resolver las primeras etapas con lo que el Ministerio Público va y le cuenta, que es la oralidad. Va y le cuenta qué dice el testigo 1, el testigo 2, el policía 1, policía 2, qué opinión llegó el perito, y después la defensa también va a hacer su trabajo. También le va a contar una versión totalmente diferente a la que el Ministerio Público le está planteando. Esta es la etapa de juicio, la tercera etapa, en la que el juzgador puede conocer un juez diferente, puede conocer de viva voz, puede conocer sus rostros, su nombre, su apellido, pero sobre todo su rostro, y escuchar de viva voz el testimonio del primer respondiente. Además del testimonio de los testigos presenciales, testigos de cargo o testigos de descargo, de los peritos, y todo el rollo que implica la objeción de las preguntas, la falta de memoria que de pronto tenemos, que es una condición natural del ser humano. Muchas veces, hoy estamos a viernes, no nos recordamos cómo venía vestido una persona el día lunes. En el caso de ustedes todos los días manejan uniforme, pero no sé, un usuario, un ciudadano que tuvieron que, por alguna razón, tuvieron que intervenir, no recuerdan con exactitud la vestimenta y tienen que recurrir a su informe policial homologado, sobre todo si ya pasaron meses o incluso años, en las que por recursos de amparo, recursos de apelación, a veces se tienen que reponer el procedimiento y tienen que volver a declarar sobre algo que ocurrió, una detención que ocurrió, repito, si bien es más hace un año, pero pueden ser detenciones que ocurrieron hace 2, 3 o 5 años. Es más, en el mundial pasado, así de creo que estamos en tiempos mundialistas, que ocurrieron justo en el mundial pasado. Y de pronto, pues, obviamente nuestra memoria va a escapar a esos detalles tan finos. Recordaremos algo más o menos relevante, pero ¿cuántas detenciones no han de realizar ustedes al mes, al año,
pasar por un tamiz en el que tenemos que estar filtrando la información para poder pues, seguir nuestra cotidianidad. Bien, el tema son principios rectores del uso de la fuerza. Sin embargo, para poder abordar el tema de los principios, tenemos que ver también otros dos conceptos muy importantes, que son las directrices que tenemos que tomar en cuenta en la aplicación del uso de la fuerza pública y el nivel, así como cuando le subimos el volumen a la música, le subimos la intensidad. Lo mismo aplicamos cuando tenemos que usar la fuerza pública. Tenemos que ir subiéndole el volumen, tenemos que ir subiendo la intensidad en nuestra intervención. Bien, entonces los tres conceptos que vamos a ver por principio de cuentas son los principios y fines del uso, que más adelante vamos a ver los niveles que tenemos que tener presente para la aplicación de la fuerza pública. Bien, por principio de cuentas tenemos esta definición, la presentación ya la tienen aquí la Universidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así que si gustan tomar fotos o notas o posiblemente pedir la presentación con los representantes de la universidad, pues sin ningún problema. Por principio de cuentas, nuestro primer acercamiento nos dice lo siguiente: el uso de la fuerza pública justificada es la facultad exclusiva del Estado ejercida por instituciones de seguridad para inhibir o controlar actos de resistencia, agresiones, siguiendo protocolos estrictos para proteger la vida, el orden y la paz pública. Es una facultad exclusiva del Estado. Hay que analizar, siempre que tengamos un curso, hay que ir analizando los conceptos, hay que ir analizando las ideas, para ir comprendiendo, más que memorizando, hay que comprender la información que nos van dando. Entonces, es una facultad exclusiva. ¿Sí? Llevar el uniforme, ya han escuchado en diversas ocasiones, ceremonias, cuando le dan reconocimiento a un compañero por alguna detención heroica, o cuando es el día de policía, pues ya habrán escuchado que el uniforme representa muchas cosas, representan muchos valores, y sobre todo portar el uniforme de primer respondiente, ya sea Marina, Ejército, Guardia Nacional o Policía, es un gran honor. Y prácticamente la idea es que ustedes lleven tatuado ese honor, esa responsabilidad. Que aunque llegues a tu casa y sea fin de semana o son vacaciones, y obviamente pues, es otro tipo de vestimenta, no dejas de ser policía, no dejas de ser Guardia Nacional, no dejas de ser integrante del Ejército, de la Marina o de la Guardia Nacional. Es algo que te marca de por vida, es algo que te marca positivamente. Entonces, asumir la responsabilidad implica, nos dice aquí la definición, asumir el pleno conocimiento y con plena conciencia de que estamos ejerciendo una facultad exclusiva del Estado. Son ustedes representantes del Estado. Más allá de que la prensa o la ciudadanía nos ve como servidores públicos, somos en ese momento agentes del Estado, el Estado mexicano. No importa si eres estatal, municipal o federal, eres un agente del Estado. Y esto es importante que lo tengan muy presente, porque más adelante, cuando los asuntos desafortunadamente tienen que escalar en instancias judiciales e incluso llegar hasta la Corte Internacional, la Corte Interamericana, se habla de una responsabilidad del Estado, no una responsabilidad del respondiente, es decir, detrás de ustedes está el Estado de Derecho, el Estado como autoridad, el Estado como un ente invisible y que ustedes le dan vida o lo materializan, al igual que las autoridades, la gobernadora,
cuando ustedes están interviniendo, tienen todo el aparato del Estado detrás de ustedes. De ahí que la aplicación de la fuerza pública tiene un respaldo enorme por todas las instituciones, además del marco normativo. Pero bien, nos dice que es una facultad exclusiva, es ejercida por instituciones de seguridad, aquí ya entramos todos, primer respondiente, policía municipal, estatal, de investigación, que es la policía de la fiscalía, Marina, Ejército, Guardia Nacional, todos los cuerpos de seguridad que tenemos en el país. Y esto es para inhibir o controlar actos de resistencia o agresiones. El ser humano, por naturaleza, tendemos a hacer el bien y también a hacer el mal. Queda a discusión o a debate algunas hipótesis que hagan incluso del origen de la maldad, a aquellas hipótesis de principios del siglo XVIII, XIX, de grandes especialistas como Garófalo, que realizó estudios incluso antropológicos, antropomórficos, para tratar de identificar algunos rasgos predominantes de los asesinos de serie. Mandíbulas excesivamente desarrolladas, frentes amplias con mentones, y bueno, muchas características físicas que este estudioso identificó estudiando a los grandes criminales. Repito, estos son temas que requieren más exhaustividad, más estudio, más ciencia y mucho debate. Pero lo que sí es cierto es que el ser humano nació con este libre albedrío de decidir hacer el bien o hacer el mal. Nos sorprende a veces el ser humano con actos de bondad, pero también nos sorprende negativamente cuando realiza actos que atentan contra la misma humanidad, contra su semejante, incluso contra sectores vulnerables como niñas, niños, adolescentes. Recuerdo que Cancún me marcó mucho un tema de una violación de un niño recién nacido de tan solo semanas, de haber nacido, había sido violado. O sea, son cosas que de pronto en el trabajo te hacen repensar por qué el ser humano llega a esos extremos, ¿no? Pero bueno, el tema aquí es que como primer respondiente, pues es parte del trabajo tener que afrontar este tipo de cargas emocionales. Más adelante vamos a ir platicando. No solo son robos de Oxxo, robos de farmacia, a veces van a ser violadores, violadores seriales, feminicidas, personas que de pronto ustedes se van a cuestionar si realmente es un ser humano, si realmente incluso, porque todos lo habremos pensado alguna vez, si realmente vale la pena respetarle sus derechos humanos o no, si realmente es humano o no. Hay teorías en derecho penal de un gran maestro alemán, Günter Jacobs, que hablan de que las personas que cometen ese tipo de delitos se ven despojados de la calidad de ser humano, y luego entonces justifica él la aplicación del derecho penal del enemigo, así se llama la teoría que este autor desarrolla. Muy bien pensada, muy bien desarrollada, podrá tener seguidores, también podrá tener retractores, pero ahí está, ¿no? O sea, no es algo que nada más a ustedes les ha ocurrido alguna vez, o a la ciudadanía cuando de pronto, cuando se topan con violadores seriales o las organizaciones sociales de pronto piden penas máximas, piden incluso castración química, o sea, piden penas muy radicales, justificadas sí quizás porque socialmente escapa a nuestro entendimiento el comportamiento de estas personas. Sin embargo, la aplicación de la fuerza pública nos dice esa definición, su aplicación se rige por principios internacionales y nacionales, siendo el uso diferenciado y progresivo la norma para garantizar que la respuesta sea proporcional a la amenaza. ¿Sí? Uso diferenciado y progresivo. No todas las detenciones van a ser iguales. Si incluso hablamos de puro robo al Oxxo, no todas las detenciones de personas que roban al Oxxo han sido iguales. Ha habido personas que a lo mejor hasta su detención fue chusca,
fue graciosa y hubo casos en los que pues tuvo que exigirle además esa detención, es decir, poner a prueba incluso su condición física, rol emocional, para poder lograr acá una detención de un OXXO, que a veces por estadística se minimiza, pero por el alto número estadístico pues tiene un impacto muy negativo en la paz, en la percepción de la paz social. El uso de la fuerza debe cumplir con los siguientes principios rectores reconocidos por la ONU y por la Ley Nacional sobre el uso de la fuerza pública. Bien, mencionamos ahorita ya la ONU y la Ley Nacional. Los que ya tienen tiempo en la aplicación del uso de la fuerza pública, creo que estaba mejor. Recordarán que los estándares o los cursos y el bombardeo, sobre todo en materia de derechos humanos, llegó un momento en que querían nuestros jefes que desayunáramos, almorzáramos y cenáramos derechos humanos. ¿Recuerdan ese cambio? Los que ya tienen cierta antigüedad. En el 2001 se realiza una reforma al artículo primero constitucional, donde en los tiempos de Fox se dio entrada por primera vez a este concepto de los derechos humanos, ¿sí? Y a partir de ahí ha sido una constante la creación de la Comisión Nacional, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, firmas de tratados internacionales, y de pronto nos quedamos con la idea de que las comisiones estatales o nacionales de derechos humanos defienden criminales, y esa es la percepción de la ciudadanía e incluso de algunos primeros respondientes, de que pues ya no le puedo dar ni una cachetadita, no le puedo mostrar mi cariño porque me va a caer derechos humanos, ¿no? O que exageraron nada más decir un poquito y pues ya si él no metió las manos o no tiene reflejo, pues ya es un problema, ¿no? Pero pensábamos de esta manera, ¿no? Porque repito, los derechos humanos empezaron a ser como una piedra en el zapato, ¿sí? Y las piedras en el zapato a veces lastiman, incomodan, estorban. Sin embargo, el tema de los derechos humanos debe ser realmente un auxiliar en nuestra intervención, en nuestro trabajo en el día a día, y no viene a ser un tema, no viene a ser un lastre. Cuando el primer respondiente realiza su trabajo conforme a los estándares, el Ministerio Público realiza su trabajo conforme a los estándares, las sentencias deben salir condenatorias, ¿sí? Sin embargo, en la praxis, pues, esto sigue siendo un reto para todos. Un reto para el primer respondiente, un reto para el Ministerio Público, un reto para las defensas y un reto para los jueces. Bien. En esta diapositiva tengo preparado esta información, la saqué principalmente de una sentencia de la Corte, de un expediente de una acción de inconstitucionalidad del año 2016. ¿Por qué es importante? Y por ello comentaba y les preguntaba quién de ustedes conoció la función policial antes de la reforma del 2001, antes de la reforma del 2008, que las cosas eran muy diferentes, al menos en la ley, al menos en el papel. El primer respondiente pues tenía más margen de libertad para actuar. El Ministerio Público también, no quise que ya lo perdieron, siguen teniendo, para bien o para mal, dependiendo del lado de la moneda donde nos encontremos, el Ministerio Público todavía tiene mucho poder para poder presentar un caso sólido, un caso artificial, armado, lo sabemos, no soy de Quintana Roo, es una realidad. Sin embargo, esta sentencia toca por primera vez los principios, y fíjense, no existía la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública, y por ello comentaba con ustedes, no por el afán de alborotarlos, o que se vayan a
manifestar, sino que primero los aventaron al ruedo y después les dieron una ley hasta el 2021. Hoy ya empezamos a ver un poquito lejos, 2021, estamos en el 2026, pero les decía, reforma de derechos humanos 2001, reforma del sistema penal acusatorio 2008, ley nacional del uso de la fuerza pública 2021. Debió haber sido a la par de la de 2001 o debió haber sido cuando menos a la par de la reforma constitucional del 2008. No ocurrió, pero bueno, ya tenemos la ley. Sin embargo, decíamos que en este primer antecedente la Corte empieza a dar algunas pinceladas, sobre todo usando criterios internacionales que hoy en día pues ya están robustecidos o respaldados por la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública, por la Ley de la Guardia Nacional, que también en su momento primero los aventaron y después vino la ley. Entonces, durante mucho tiempo estuvieron en la incertidumbre jurídica de cómo voy a realizar mi trabajo, hasta qué punto el Estado me va a respaldar, hasta qué punto voy a incurrir o no en una responsabilidad, no solo administrativa, sino hasta de tipo penal. Bueno, entonces en esta sentencia de la Corte nos dice en primer término, le puse ahí los párrafos que manejan la sentencia y por eso van a ver esa abreviatura de P y un número en este caso. En el párrafo 56 de esta sentencia nos dice: esta Corte considera que los agentes del orden público desempeñan una importante función en la protección de la sociedad frente a la violencia. Protección de la sociedad. Sí, esto es sumamente importante. Ustedes son garantes, son protectores de la sociedad. A veces no nos asumimos como parte de la sociedad porque la ciudadanía, los medios de comunicación nos están dando duro y duro el primer respondiente, el policía, cuando realmente ustedes también son sociedad, ¿sí? Forman parte de esta sociedad. Y si lo queremos ver mejor aún, cuando llegamos a casa, su esposa, sus hijos, su suegra, sus padres, sus hermanos, que no son primer respondiente, son esta sociedad a la que están protegiendo. Es decir, cada vez que ustedes sacan de circulación a un delincuente, están garantizando la paz de sus hijos, la paz de su esposa, la paz de sus madres, de sus padres, hermanos, primos, toda la gente que integra su núcleo familiar. Pero ustedes son parte también de la sociedad. Bueno, entonces, protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Administración de Justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas. Párrafo 57. Atento a ello, es necesario que exista un marco jurídico claro. Fíjense, 2016 la Corte decía, oigan, hay que legislar, deben tener una ley, no lo había. Un marco jurídico claro que gobierne el trabajo que hacen los cuerpos policiales y que acote ese margen de discrecionalidad y lo enfoque a los derechos humanos. Discrecionalidad. Una historia rapidita, un muchacho, ya en Cozumel, yo hice mi carrera en Cozumel, no recuerdo de su apodo, pero bueno, el caso es que este muchacho pues empezó desde adolescente y tiro por viaje, detenciones, la mamá en el juzgado pues llorando, de tanto que iba a apoyar a las secretarias que conocían y hasta cierta pues, amistad, pero el muchacho brincó de adolescente a adulto, sistema penal de adultos, y era triste que el primer respondiente ya sabía, cuando ocurría un robo con ciertas características, ya sabía que había que ir a la casa de este sujeto, porque era el primer sospechoso, ya no primer respondiente, el primer sospechoso. ¿Por qué? Porque tenía un historial de visitas al juzgado, de procesos. Algunos eran reales, algunos simplemente les tocó pagar los platos rotos. Entonces, cuando hacemos mención de esta situación de la discrecionalidad, a veces el primer respondiente, su corazonada, su instinto policial, todos tenemos instintos policiales, instinto pericial, las madres del instinto de la madre, que te da ese aviso, esa como alerta, y te hace de pronto tomar acciones que el común denominador no haría. Pero a veces ese instinto se vuelve discrecional, se vuelve
de cartelera, ojalá todavía la alcance. Yo no quería verla, es la de los borregos. Tiene que ver con un asesinato, tipo el juego de mesa como club, un jugador club. ¿Quién mató a? Y cada vez que se juegan se cambia de asesino. Y hay salas, hay lugares, hay instrumentos con los que se pudo realizar el asesinato. Bueno, aquí son unas ovejas las que se vuelven detectives para descubrir un asesinato, y a lo largo de la película pues tu mente va jugando a que es determinada persona, porque se puso nerviosa, porque se robó una carta que le iba a llegar al occiso, porque fue la primera en enterarse de que había una herencia de $35 millones, y empezamos a empezar a marcar quién es nuestro sospechoso, porque eso es una condición innata del ser humano, y en el caso del primer respondiente, con mayor razón, porque ¿quién de ustedes quiere detener inocentes? Nadie. ¿Quién de ustedes quiere equivocarse en una detención? Nadie. Todos queremos agarrar al bueno, al que lo hizo, al responsable. ¿Para qué? Para que pague lo que hizo ante la sociedad y para que la víctima se le haga justicia. Más allá del tema de la reparación de daño, pues para que también le paguen a la víctima el daño, la afectación, o lo que le robaron, lo que le destruyeron, lo que le dañaron. Más allá, repito, del tema de reparación. Entonces, el tema de la discrecionalidad, estos principios vienen a acotarnos, vienen a poner un límite de cómo debemos intervenir. El enfoque a los derechos humanos, y especialmente tratándose del uso de la fuerza pública y el uso de las armas letales. Párrafo 59 nos dice: por ello, todas las acciones de los agentes de seguridad pública deben estar basados en la ley, llevarse a cabo conforme a esta, y es por ello que resulta de gran importancia fundamental distinguir 4 principios: principio de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Estos van a ser los principios que originalmente recoge la Suprema Corte de Justicia, y más adelante la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública, retomando sentencias de la Corte Interamericana, retomando varios principios retomados de tratados internacionales. Son muy básicos: legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. La Constitución también recoge sus principios, y lo tenemos en el artículo 19 constitucional, en su último párrafo, que nos dice lo siguiente, de manera resumida: el principio de legitimidad, porque la actividad sea legal, nos dice: es una facultad y finalidad, la fuerza solo se usa en casos específicos, con otros medios que no han resultado. ¿Sí? En caso de la flagrancia, el artículo 14 constitucional, el artículo 16 nos faculta como primer respondiente, es la ley, la máxima ley de nuestro país, a realizar detenciones bajo supuestos de flagrancia. ¿Sí? Más adelante viene el Código Nacional de Procedimientos Penales para decirnos, o explicamos con mayor detalle, qué debemos entender por flagrancia, la denominada cuasi-flagrancia por varios autores. En el Código Nacional no la van a encontrar con este nombre de cuasi-flagrancia. Si la queremos ver como en un español llano, la casi-flagrancia, nada más que en términos jurídicos, cuasi-flagrancia, la vamos a encontrar en el Código Nacional. Es decir, Constitución, tratados internacionales, Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública, Código Nacional de Procedimientos Penales particularmente, nos van a facultar, nos van a respaldar en ley para realizar una detención, como diría la gente común y corriente, cuando lo agarras o lo sorprendes con las manos en la masa. ¿Sí? La flagrancia clásica, la flagrancia, digamos, tradicional. Más adelante, repito, vienen los otros tipos de flagrancia, cuando realizas la detención inmediatamente después de que el delito fue cometido y es señalado por la víctima u ofendido. También te dice que puedes detener inmediatamente después a una persona después de realizar una persecución que sea ininterrumpida, que hayas realizado una búsqueda ininterrumpida. Si se dan cuenta, la flagrancia es en el momento, pero después viene la otra
confina, también son flagrancias. Tendrá 5 o 10 minutos que ocurrió el hecho, me lo señala la víctima, me da la santo y seña de cómo es, y 10, 15, 20, 30 minutos quizás lo que duró la persecución o lo que duró la búsqueda, el operativo, logro finalmente ubicarlo y logro finalmente asegurar y detener a la persona. Bueno, todo esto rapidito lo comenté, no es parte del tema, pero sí para hacer hincapié que el actuar de ustedes está respaldado en la ley, por eso hablamos de que el uso de la fuerza pública en su momento, bajo supuesto de flagrancia, estamos legitimados. Si no hay flagrancia, necesitamos una orden de aprehensión y ahí ya se va a encargar la policía de investigación, antes policía judicial, que es el que da cumplimiento a las órdenes de aprehensión que giran un juez. Una palabra muy curiosa para el delincuente que dice que el juez obsequia. Nadie en la vida quiere recibir este tipo de obsequio, pero también es un término jurídico. El juez obsequia una orden de aprehensión, es decir, otorga una orden de aprehensión cuando se reúnen ciertos elementos. Entonces, ya ustedes como primer respondiente ya no se van a meter en la cumplimentación de una orden de aprehensión. Quizás para dar seguridad perimetral en una orden de cateo, con fin de realizar una detención para dar cumplimiento a una orden de aprehensión, quizás es lo más cerca que puedan estar, pero realmente primero la policía de investigación, antes del repito, policía ministerial, es el que se encarga de las órdenes de aprehensión. Bueno, la necesidad, primero deben adoptarse medios no violentos, y cuando estos no funcionan en relación a la respuesta que esté dando el presunto, se debe verificar si este es una amenaza, representa un peligro real o inminente. ¿Sí? Es nuestro primer acercamiento con estos principios, la necesidad de aplicar la fuerza pública. Partiendo de algo tan banal, tan común, cuando ustedes van a su casa después del trabajo y sus esposas, sus esposos les dan el parte informativo de casa. Fíjate que tu hijo consentido, que es tu retrato, tu hija, que es tu retrato. Fíjate que hoy me llamaron de la escuela. ¿Y sabes cuál fue su chistecito? ¿Sabes cuál fue su gracia? Y te empiezan a dar su reporte. La hacen del Ministerio Público, están acusando al presunto. Y ustedes, dependiendo la gravedad o la reincidencia, pues tomarán cartas en el asunto. Desde una llamada de atención, no es recomendable, pero algún manazo le va a dar a su hijo, a su hija, lo va a reprender, le va a quitar el celular, le va a gritar quizás. Entonces es algo parecido, digamos, nuestro nivel de intervención con nuestros hijos, nuestras hijas, dependiendo la falta, dependiendo la gravedad de lo que haya hecho. En este caso, la necesidad también frente a una persona que infringe la ley nos va a ir marcando hasta qué punto nosotros vamos a ir subiendo nuestra intensidad. La idoneidad se debe aplicar los medios adecuados para la detención. Eso tiene que ver mucho también cómo se nos presenta el presunto y qué herramientas también nos da nuestra corporación. En algunos momentos quizás pudiéramos pensar, si estamos en pleno intercambio de balazos, pudiéramos pensar, ¿cómo no tengo una bazooka? ¿Cómo no tengo ahorita un tanque de guerra? Con eso, ¿cómo no nos llega apoyo aéreo? Un droncito no nos caería mal, porque entre los manos ya son drones, y de pronto las corporaciones del país, no todas, algunas ya empezaron a explorar el tema de los drones, pero el crimen organizado ya tiene muy avanzado este tema, lanzando bombas desde los drones. Pues obviamente hay una desproporción entre las fuerzas del orden contra el crimen organizado. Pero bueno, la idoneidad se debe aplicar con los medios adecuados para la detención. En la medida en que se presente el presunto, si va desarmado, si rompió una botella, tiene cristales rotos en la mano para agredir, un cuchillo, un desarmador, una pistola, dependiendo un bat, una barra de acero, tantas cosas como una piedra, etc. O está tan ebrio, tan drogado, que difícilmente guarda el equilibrio, pues entonces pues esa detención va a ser lo más fácil. Y aún así, tengo que cuidarlo, porque no vaya a ser que se me caiga
bueno, vamos a ir desarrollando los principios. Tenemos primero el principio de cuenta, el principio de legalidad. Ya adelantamos que tenemos Constitución, Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley de la Guardia Nacional, que nos van a respaldar. Párrafo 60, 59-60 de esta sentencia de la Corte nos dice: de acuerdo con la Corte Interamericana, el principio de legalidad señala que el uso de la fuerza debe estar dirigida a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en estos casos. Debe estar dirigido a un objeto legítimo. ¿Qué nos legitima realizar una detención? Que el presunto realizó una infracción a la ley penal. ¿Qué nos va a legitimar? La flagrancia. Eso vuelve legítima nuestra actuación. Ojo, también siempre lo comento. Ustedes son primer respondiente, son el equivalente al árbitro. Ahorita que estamos viendo el mundial, siempre muy malos árbitros, no ustedes. Yo pensé que el VAR les iba a ayudar más. La tarjeta roja del Messi, de la que nos habló ayer Gallardo, una patada se cayó. Ustedes como el árbitro, en fracción de segundos tienen que decidir si hay una apariencia de delito por el dicho de una víctima o incluso por lo que ustedes alcanzaron a percibir. Corresponde al Ministerio Público, y siempre insisto, el Ministerio Público es el órgano técnico acusador. Al fiscal general de la República, al fiscal del Estado, le llaman el primer abogado de la nación, en este caso, la primera abogada de la nación, en el caso del Estado, el primer abogado del Estado. ¿Por qué? Porque son el abogado, la abogada, junto con los ministerios públicos, que van a realizar el punto fino de la acusación técnica. Ellos le van a poner el nombre y el artículo al delito. Si bien el IPH que ustedes tienen que llenar marca que tienen que poner un delito, eso no vincula al Ministerio Público. Es decir, si ustedes se equivocaron de delito, no vincula al Ministerio Público para acusar por lo que ustedes dicen o escribieron en su IPH. Repito, ustedes son el primer respondiente en fracción de segundos, los primeros minutos, primeros instantes, por lo que me dice la víctima. Por ejemplo, pasa mucho en los delitos sexuales. Hay mucha sociedad que cuando habla de delito sexual, tratándose de la violación, que es la introducción de un miembro viril o uno diferente por la vía anal, vaginal u oral, esa es la violación. De pronto en sus narrativas o en sus denuncias te dicen: es que abusaron de mi hija. Cuando el delito de abuso sexual no implica la penetración, solo son tocamientos. Ya es cuando declara con el Ministerio Público, cuando el perito médico ginecológico, con toda la narrativa, descubre y dice: no, fue un abuso sexual, fue una violación. Entonces de pronto el primer respondiente pone abuso sexual. ¿Por qué? Porque la víctima, los ofendidos, la madre, los padres, los familiares de la víctima, pues así se manejaron, así me dijeron, que fulanito de tal, fulanito de tal, abusó de su hija o de su hijo, y lo manejo como abuso sexual. Eso es un ejemplo muy común, pero para que se den una idea de que de pronto ustedes como primer respondiente, pues no tienen ese vínculo de acertar al delito. Ustedes simplemente, en fracción de segundos, con la poca información que en ese momento existe, el dicho de la víctima, más uno o dos testigos y acaso, que a veces ni testigos hay, solo tenemos el dicho de la víctima, pues tenemos que realizar el aseguramiento. Y por eso es que de pronto, como primer respondiente, pues le decimos al ciudadano: miren, yo entiendo que usted dice que no fue, me baja la Virgen, a su madre y a todos los santos, y me jura que no fue. Yo quisiera creerles, pero a mí no me compete esa decisión, y por eso es que lo llevamos a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, para que él determine la situación jurídica. Entonces, si se dan cuenta, hasta este momento podemos entender el alcance, ¿sí? Aunque ustedes sí quisieran creer, digamos que sí tiene cara de santo esta persona, sí, además es un sacerdote, un líder de una iglesia, se supone que no debiera, pero no es
está en mis facultades otorgar su libertad. Solo su aseguramiento, detención y puesta a disposición. Es el Ministerio Público con quien usted y su defensa se deben de arreglar. Entonces, nos dice, lograr un objetivo legítimo. ¿Sí? Mi objetivo de asegurar, detener y poner a disposición a un presunto me respalda la ley. Que el Ministerio Público de Investigación determinó que no es, que apareció un video donde se ve claramente que no es él, que es otra persona, bueno, y es un rollo. No se pueden ir contra mí porque yo no soy el Ministerio Público. Yo no recabo más actos de investigación más los que en su primer momento, por motivo de la flagrancia, puedo obtener, que son las entrevistas con la víctima, entrevistas con testigos y el IPH. No tengo videos, no tengo, ni puedo recibirlos. Tengo que decretar su aseguramiento para que llegue servicios periciales y entonces se lleven los videos, se lleven las sentencias, las manchas semánticas, el arco homicida. Yo no puedo analizarlas para ver a ver qué tiene su huella en este papelito. Déjeme bajar una aplicación de microscopio en mi celular para comparar sus libros. No lo puedo hacer, no estoy facultado. Por lo que se considera que únicamente es posible limitar derechos y también utilizar la fuerza en caso de que se persiga un objetivo legítimo que únicamente pueda ser salvar la vida de una persona o proteger de lesiones graves. Estos requisitos, si se incumplen, si se emplea la fuerza sin que lo autorice la legislación, pero su empleo se basa únicamente en una legislación que no se ajuste al bloque de constitucionalidad, pues se haría comprometida nuestra actuación. Principio de absoluta necesidad. La necesidad se refiere a la posibilidad de recurrir a las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la integridad personal de cualquier habitante. Esto significa que la fuerza debe utilizarse como último recurso y en caso necesario se deberá hacer un uso gradual de la fuerza, es decir, la mínima necesaria, el famoso concepto de mínima intervención. ¿Sí? Lo menos que pueda yo aplicar la fuerza pública, en esa medida voy cumpliendo. Es importante que en el IPH ustedes vayan poniendo cuáles fueron las razones por las cuales ustedes tuvieron que subir de intensidad su intervención. ¿Sí? Realicé comandos, me presenté y desde la primera no estaba terminando de decir mi comando de presentarme, Policía Federal, Guardia Nacional, Estatal, etcétera, cuando ya el malo estaba desenfundando. Así tal cual. Esa va a ser la clave para justificar el por qué en su momento ustedes tuvieron que brincar, así como los que manejan estándar, alguna vez ha pasado, que estás en primera y de pronto te equivocas y le metes tercera. No pasa nada, más que el vehículo no te va a responder. Pero es más, mecánicamente no le pasa nada a la caja de cambios que no haber pasado de primera a segunda, de segunda a tercera, de cuarta. Solo vas a perder potencia, pero mecánicamente no la vas a dañar. Pues lo mismo por el nivel de intensidad. De pronto estoy en el comando de presentarme, de identificarme, y ya estoy sacando el arma, pues yo también tengo que sacar mi arma. ¿Sí? Es más, o sea, me recibieron a disparo, pues yo también tengo que sacar mi arma, no voy a estar ahí porque, soy policía, deténgase, ya hay un detrás, me voy directamente a otro nivel. El principio de proporcionalidad, así como vemos en esta imagen muy gráfica, aparentemente las fotografías también son engañosas. No sabemos si el sujeto soltó un palo antes de la foto, un arma, luego los humanos también tiran armas, se quitan la ropa para que de pronto la víctima dijo, iba con una playera de la selección de México y cuando lo detienen tiene una playera de la selección de Brasil, ¿no? O de un equipo de básquetbol, y que iba con la playera de la selección de México.
dice anexo. Así, la proporcionalidad prohíbe el empleo de tal fuerza cuando el daño infligido supera los beneficios alcanzados. ¿Sí? El presunto no va armado o va con un palo y yo le disparo. Ya no hay una proporción. Aunque yo le haya disparado a la pierna, no le disparé al cuerpo, al tórax, en la zona vital, le disparé a los pies, a la pierna, para inmovilizarlo, para neutralizarlo o para que le baje. Pero el presunto no iba armado, ni un palo o simplemente estaba muy agresivo. ¿Sí? En ese contexto es indispensable que el marco jurídico prevea límites absolutos al uso de la fuerza, tanto para prevenir su empleo desmedido como para evitar que los miembros de la policía se abstengan de cumplir sus deberes ante la falta de claridad. Aquí la Corte nos va invitando a que en su momento se creara una ley fuerte del uso de la fuerza, ya la tenemos, donde vamos a ver parámetros, vamos a ver que la necesidad de la intervención del primer respondiente se va a ir clarificando por el que nos va marcando la propia ley. Principio de rendición de cuentas, es muy importante. Estriba en que, derivado de la importancia de la responsabilidad y deberes que guardan los agentes de que están legitimados para hacer el uso de la fuerza pública y de las diversas facultades que les han sido conferidas. Lo anterior implica no solo que los agentes del orden público puedan ser sujetos de responsabilidad, sino también que todos aquellos agentes superiores que emitieron la orden. Eso también es muy importante. De pronto, ustedes van reportando momento a momento el evento a un superior, o incluso puede ser que vaya con ustedes, los vaya acompañando. Hay también una responsabilidad, hay una cadena de mando, y esa cadena de mando va a llegar a donde tenga que llegar. ¿Sí? Claro, cuando ustedes adviertan que no hay necesidad, no hay proporcionalidad, pues deben pensárselo dos veces, aunque venga la orden directa de donde venga. Porque a la mera hora, no sé si vieron ese video que mostraron aquí en Veracruz, una diputada contrató a una mujer para acusar de un delito sexual a otro diputado. Traen un pleito ahí los dos, pero ahí lo más allá de lo mal plan que pueda haber, es que en relación a la muchachita, porque está hablando con otra diputada y le dice, oye, pero ¿qué va a pasar? Es muy peligroso. ¿Qué va a pasar con la muchacha cuando ya empiece el juicio? La que contrata a la falsa víctima dice, pues ese ya es su problema. Yo nada más le voy a pagar a que en línea a y ya los demás que se arreglen como quieras. Entonces, de pronto, para invitarte a la fiesta, pues ven, vamos a la fiesta, pero ya después, en el momento de pagar los platos rotos, pues ya de pronto ya no están todos al mismo nivel. Entonces, el principio de rendición de cuentas es la cadena de mando, desde el que ejecutó hasta que emitió la orden. Fines del uso de la fuerza. De acuerdo a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza Pública y a la ONU, tenemos estos 4 fines: salvaguardar la vida e integridad, mantener el orden y la paz, la detención debe ser legal y en el uso de la legítima defensa. Fines del uso de la fuerza. Salvaguardar la vida de integridad. El bien más preciado de todo ser humano, de todo ciudadano, es la vida. ¿Sí? Puede haber, en el mundo del derecho, conflicto o choque de derechos, pero cuando un derecho, no sé, libertad de tránsito, choca contra la libertad, choca contra la vida, pierden esos derechos. Y por eso puedo realizar una detención. Oiga, se está violando mi derecho, mi libertad de tránsito, muéstrame la orden de aprehensión, porque luego muchos ciudadanos se ponen en ese plan. Es que soy abogado, pero yo tengo en peligro a una víctima, a un ciudadano, está en peligro su vida. Entonces, sí, tienes derechos, pero en este
momento estoy salvaguardando un bien supremo que es la vida de un ciudadano o de una víctima, ya sea que esté privada por secuestro o simplemente la estén agrediendo con algún arma que de no intervenir oportunamente van a privarla de la vida. E integridad, también lo que es la salud. Mantener el orden y la paz, es decir, prevenir la comisión de delitos, infracciones y actos de resistencia o violencia. Mantener el orden y la paz pública. Eso es lo más complicado que existe. Platicaba antes de la sesión. Se ha hecho mucha énfasis con ustedes como primer respondiente, muchas leyes, muchos tratados, muchos protocolos, pero el Estado no ha invertido en la ciudadanía. La ciudadanía sigue viendo con desconfianza al primer respondiente, pero incluso va más allá. Me acordé de una anécdota. El tío de mi esposa, que falleció hace muchos años, él estaba en la Ciudad de México, lo detiene en tránsito, en periférico, se baja y se madrea al policía. Y hemos visto videos que se han hecho virales donde ciudadanos confrontan al policía. A veces le ganan al policía. No está bien que el ciudadano confronte, independientemente de que quizás sea una detención injusta o volvemos al punto. Yo no puedo aceptarte, no está en mis facultades otorgarte la libertad. Tengo que asegurarte y ponerte a disposición de la autoridad que sí tiene la competencia. A él le tienes que presentar las pruebas, a él le tienes que presentar tus argumentos, y él, como órgano técnico, es el que debe decidir si va a continuar un proceso en contra tuya o decreta tu libertad porque para él no hay delito. Yo no tengo esa responsabilidad, no es de mi cancha. ¿Sí? Entonces, mantener el orden y la paz pública pues es un reto porque hay ciudadanos que no cooperan, no ayudan. Ayer también vi el caso de un aficionado del Atlas en Guadalajara y una hasta bandera, y se suben dos policías, les costó trabajo subirse, ya que se sube uno, pues ya saben, es una hasta bandera de se niega, pues el presunto le daba vuelta y el policía también le daba vuelta, así como unas caricaturas. Afortunadamente un compañero lo jaló del pantalón y con eso se fueron para abajo. Pero bueno, a veces el ciudadano alcoholizado, en la euforia de la victoria de México, en la euforia del alcohol, de la droga, se sienten Superman, si me vas a disparar, dispárame, te pongo el pecho, se sienten inmortales, caminan se ponen en peligro, así como el meme que sacan el tanque del gas y te dicen, atrévete perro, y ponen el tanque de gas, y dice el meme, ¿no? Si hay locos que de pronto vas a la detención y agarran el tanque de gas adentro de la casa y te ponen a prueba de decir, así está loco, y además una vez yo también me voy al cielo. Entonces, bueno, la detención debe ser legal, hemos comentado mucho respecto de ello. La gracia es la clave para que tengamos una detención legal, entendiendo que hay flagrancia, cuasi flagrancia, tenemos testigos que señalan, la víctima que señala. Si está mintiendo o es una venganza, volvemos a lo mismo. No me corresponde a mí. Yo tengo el señalamiento de la víctima. Ella dice que tú le robaste esto, que tú la tocaste, que tú... Es más, el abuso sexual se ha extendido mucho, donde incluso también el acoso, las miradas lascivas. Si la víctima dice que la miró feo, con mirada sexual lasciva, no soy perito, no soy especialista, no, con el dolor de mi corazón, pues voy a tener que llevar desde mi. Digo el dolor de mi corazón porque a lo mejor lo estoy viendo de que sí le creo, o sea, esas veces que te da la corazonada de creerle a una persona, pero repito, no está en su función, ni modo, me tengo que asegurar y ya, allá sobre el Ministerio Público ofrecerá sus pruebas. Legítima defensa. Defenderse a sí mismo o a terceros ante un peligro inminente de muerte o lesiones graves. La legítima defensa siempre ha causado un debate muy fuerte. El peligro real e inminente. ¿Qué entendemos por inminente? Algo que ya es un hecho, que va a ocurrir. ¿Sí? Si yo agarro una cubeta
por reflejo quizás van a ser así. Los de la banca de atrás o los de la banca de atrás, como están más lejos, les va a dar tiempo de ver que en lugar de salir agua, sale confeti. Pero la primera fila sí está sintiendo la inminencia del acto. Lo mismo, el asaltante que saca un arma y inmediatamente identifico ¿cómo le llaman? El mango de la pistola, la empuñadura. En ese momento yo lo estoy viendo, ¿será hechiza? ¿No será hechiza? Porque ya los chinos están súper avanzados y yo no sé si es hechiza o no. O sea, porque yo también tengo que ponerme vivo, si no, me van a ganar. Entonces, son instantes donde la inminencia, el inminente, se vuelve un tema muy difícil, probatoriamente hablando. Niveles de la fuerza en su graduación. Tenemos estos principios de nivel que nos marca la ley nacional, partiendo de la presencia disuasiva, que es la presencia policial, el uniforme y el equipo. La sola presencia del primer respondiente a veces es suficiente para el ciudadano. En el caso de tránsito incluso se dará cuenta porque nada más prendan las corretas y el que está mal estacionado, pues ya prende su carro y mejor me voy. No pasará que, esto se va el policía y no prende el carro y se queda, entonces tenemos tienes que bajarte, ponerte detrás de él, o adelante de él, poner pie en tierra, no se va. Pero a veces la sola presencia del primer respondiente es suficiente, con mucha gente, con poca gente. Persuasión verbal, órdenes claras y comunicativas. Cuando te presentas, te decir comando, pues obviamente tienes que usar tu voz de locutor. No puedes decir, ay, ¿qué tal? Buenos días, soy policía. Fíjate que yo siempre soñé con ser policía. No llegas así con un plan lógico. Repito, sacas tu voz de locutor. Buenos días, policía federal, policía, guardia nacional, ejército, policía estatal, policía y extranjeros. Ya está, si alguien los descubre, a lo mejor los llevan a la radio, pero sí tienen que mostrar gallardía, tienen que mostrar presencia, seguridad, de que la cosa se va a poner buena, no cooperas. Lo mismo con las compañeras, voz de locutora. Tienen que poner firmes, no dudar de que, híjole, ojalá se eche a correr y que corra, para que yo no, ya si empiezas con dudas, pues obviamente el dicho lo huele, así como los perritos, cuando pasamos cerca de una reja, el perrito huele el miedo, ¿no? Cuando el perrito huele el miedo, empieza a ladrar, es igual el malo huele el miedo, el malo ve que estás dubitativo, como que sí, como que no, ¿eres o no eres policía? Sí, pues entonces planta. Entonces la persuasión verbal pues es muy importante, tan importante que te puede evitar seguir subiendo de nivel. Control físico, ya son medios corporales para restringir los movimientos. Aquí es importante que ustedes en el constante diálogo con sus superiores pues se mantengan actualizados en las técnicas de detención, en las técnicas del uso de la fuerza. Es muy desafortunado el caso de la compañera de Tulum, si recuerdan. En el Oxxo, cuando detiene a una persona, a una fémina, acusada de robo, llega la policía de Tulum, tiene que intervenir una policía mujer, porque van a detener a una mujer, y en el aseguramiento, desconozco, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la técnica, pero aplicó la técnica del policía de Nueva York, muy famosa también, que le coloca la rodilla aquí en la espalda, y pues obviamente con el movimiento de la persona, pues ese movimiento de la rodilla y luego la compañera pues también está un poquito sobrepeso, pues termina rompiendo las cervicales y termina privando de la vida a esta ciudadana. Creo que tiene unos 3 o 4 años este asunto. Es un tema de defensa, no lo comparto, porque le dictan algo de vinculación al proceso por feminicidio, porque desafortunadamente ahora todas las muertes de mujer es feminicidio, todas las luces es feminicidio, era un delito
culposo, en mi opinión. Evidentemente, al ser culposo no amerita la prisión preventiva oficiosa, sino llevarse a proceso en libertad. Pero bueno, eso ya es tema de defensas, tema del juez que llevó este asunto. A veces como jueces no compartimos criterios, mi perspectiva está muy clara. La compañera no tenía la intención de privar de la vida a la detenida, a la presunta, sino la aplicación incorrecta de una técnica. Yo después me puse a leer que incluso en Estados Unidos hay estados de la Unión Americana que ya desaprueban esa técnica. Ya hay estados de la Unión Americana que todavía recomiendan esa técnica. Entonces, ahí nos deja como un poquito de incertidumbre el saber qué técnicas todavía tienen reconocimiento o recomendación internacional o nacional. No solo es la homologación de leyes, la homologación del IPH, sino que también debiera haber homologación en las técnicas de aseguramiento o detección y el uso de la fuerza física, para no tener estos eventos desafortunados como la policía de Hindú. Bueno, entonces el control físico, medios corporales, pues ahí sí se lo tengo de tarea, dialogar constantemente con sus superiores o con sus instructores para ver de qué manera pues las técnicas que estamos aplicando todavía son técnicas vigentes, técnicas reconocidas, o ya son técnicas obsoletas o incluso prohibidas. ¿Hasta qué punto estoy calificado para aplicar una técnica como el caso del policía? Fuerza no letal es el uso de armas incapacitantes como el bastón o el gas. Fuerza letal pues el uso de las armas de fuego ante un peligro inminente de muerte por lesiones graves. Les decía que la presentación se va a quedar, no es un examen de la vista, pero a veces vamos a ver un poquito los niveles de uso que acabamos de ver. Desde la parte de abajo tenemos riesgo latente, que es un riesgo mínimo, pues se va a notar una presencia policial. El presunto se muestra operador, que es la verbalización, los famosos comandos. Se presenta como no operador, pues entonces tendrá que haber un control ya con contacto, ¿sí? No con el contacto de la casa, vamos a ver. Resistencia física, pues ya un control físico. Agresividad no letal, pues tácticas no letales. Y por último, la agresividad letal, y implica el uso de la fuerza letal, ¿no? Tener presente pues, estos niveles implica pues, saber aplicar el uso de la fuerza letal. Y reitero, si de pronto el presunto se muestra agresivo de tal manera que está comprometiendo tu vida, pues te vas a ir directo a la fuerza letal, ¿sí? O sea, no lo prohíbe la ley. Aquí están unas jurisprudencias, esto sí parece examen de la vista, pero bueno, los registros, siempre que hay una jurisprudencia, tienen que ponerle atención al número de registros, ya que con ella la pueden después googlear, la pueden descargar para una posible consulta. Son tesis muy clarificantes, particularmente la última, la que está en medio, fue de la Suprema Corte, donde destacan estos conceptos que ya hemos estado mencionando: la proporcionalidad, la fuerza, con el análisis que se debe hacer sobre la racionalidad en la aplicación de la fuerza y guardar relación con las características del objeto en el momento, es decir, la peligrosidad, ¿sí? En la medida en que presente conmigo, repito, si se está cayendo de borracho o drogado, pues no tengo que ser tan excesivo en la fuerza, en la medida que lo voy a someter, que lo voy a asegurar. Pero si de pronto mide 2 metros, mide así como Haaland, el delantero de Noruega, pues sabes qué, deben hacer unos dos para poderlo asegurar. O a veces, aunque esté de tu vuelo, pero cuando están drogados sacan una fuerza descomunal, cuando están sobrios no la tienen, entonces también eso puede incidir. Volvemos al punto, no son peritos, ustedes simplemente
que te dicen, ya llegó el fin del mundo, y te empiezan a hablar de cosas sin nada que ver, pero lo tienes que poner en el IPH, porque son los servicios que tú tomaste para pensar, así, percibir que la persona estaba drogada o alcoholizada. E incluso si hay aliento alcohólico o si apesta marihuana, tienes que poner. Eso más adelante un perito químico lo va a calificar. Pero recuerden, ustedes tienen que cubrirse como primer respondientes y eso va a justificar el por qué tuve que intervenir de esa manera. ¿Sí? Esta jurisprudencia es la anterior, más desarrollada. Aquí vienen los principios, solo es para efectos de que la conozcas. Está la legitimidad, la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad. ¿Sí? Lo relevante de este criterio es que fue realizado, el ponente de este criterio fue en su momento el ministro Saldívar. Ya saben que es el ministro Saldívar, es el asesor de la presidenta. Y votó también este criterio la ministra Miguel Olga Sánchez Cordero, diputada federal del gobierno de Morena. Y pues antes pensaban de una manera, hoy en cargos políticos piensan de otra manera. Pero bueno, es una joya el cómo describe estos principios, ya hemos estado mencionando. Digamos que esta es la fuente, por si quieren darle otra leída, la van a poder identificar. Hasta que el número de registro, que es el 20 millones 100 mil, 2 millones 10 mil 93. Este es el número de registro con el que lo pueden buscar en la página de la Suprema Corte de Justicia. Este diagrama está en el Diario Oficial de la Federación, en el protocolo de actuación para el uso de la fuerza por parte de los integrantes del Servicio de Protección Federal. ¿Sí? Ahí abajo les puse el link, la página que pueden descargar el protocolo. Deben conocer el protocolo. Es lo primero que les va a querer preguntar un defensor particular o un defensor público. El defensor se va a estudiar de memoria el protocolo y le va a preguntar: ¿conoce usted el protocolo de actuación para el uso de la fuerza pública? Todo está habido grabado. Tienen que decir que sí, porque eres policía, porque eres guardia nacional, porque eres ejército, porque eres marina, porque es algo que tienes que conocer sí o sí. Y de pronto le empiezan a preguntar ya aspectos más técnicos. Bueno, ya que usted dijo que sí conoce el protocolo, ¿me puede decir qué dice el primer artículo, el segundo artículo del protocolo? Para de pronto lanzarles otra pregunta. Y bueno, sin embargo, usted realizó esto. ¿Me puede decir si su actuación se ajusta al protocolo? Te van a acorralar, Entonces, conocer el protocolo es importante. Y bueno, en esta gráfica, que también hace parte de la lista, nos maneja, al igual que la pirámide, de color verde tenue, la disuasión, que es la presencia del maquillaje, la persuasión, que es la verbalización, gestión, diálogo, comandos verbales, mediación y convencimiento. Después cambia de color, un color verde pino, donde hablamos de medios físicos de control de espacio, de reducción física de movimientos. Posteriormente tenemos los medios menos letales, como el bastón policial, la defensa activa, defensa pasiva, dispositivos electrónicos, municiones de impacto controlado y agentes químicos. ¿Sí? Nos va marcando la graduación de los elementos con los que tenemos que participar para el uso de la fuerza, para llegar posteriormente al color rojo, que ya es la fuerza potencialmente letal, uso de armas de fuego. ¿Sí? Esto está en el protocolo, para que lo descarguen, ahí viene el link. Y si no, repito la presentación, que ya la dejé aquí.
Esta es parte del protocolo, evidentemente no lo vamos a leer, ya no nos va a alcanzar el tiempo de verlo, pero se resume en esta gráfica que acabamos de ver. Y es importante el artículo 8º y 9º, se alcanza a ver aquí, pero lo vamos a mencionar aquí, donde nos hace referencia a que el primer respondiente debe de actuar siempre dentro del marco de la ley. Vuelvo a insistir en el tema de la flagrancia. La flagrancia es la que me va a respaldar el primer respondiente. No hay flagrancia, no puedo llevar a cabo una detención. Los operativos. Yo siempre insistí como coordinador de jueces para que los altos mandos tienen la manera de justificar los operativos. A veces los operativos salen de reuniones, de mesas de trabajo, y se tiene la necesidad, porque tienen mapas de calor a lo largo de Cancún o de Isla del Carmen, y ya saben cuáles son las colonias, los horarios, las calles, donde la incidencia delictiva marca que a determinada hora o en determinados lugares pues hay que hacer presencia policial o incluso poner retenes. Bueno, eso nos marca la inteligencia policial, pero la justificación para los retenes es importante que los altos mandos establezcan directrices, aunque sean generales, y digan el nombre que le quieran poner al operativo, no sé, Bono, operativo, cuando son de Semana Santa, Semana Santa 2026, no importa, pero ya existe una directriz que los comandantes van a seguir y va a ir bajando hasta llegar al primer respondiente que sale a la calle, ¿sí? Para efectos de reducir o inhibir los robos de motocicleta, lo que quieran combatir, o para efectos de disminuir el narcomenudeo o asegurar las escuelas para que estén libres y no tengan temas de narcomenudeo fuera de las escuelas. O sea, lo pueden justificar y de esa manera cuando ustedes pongan a disposición a la gente del Ministerio Público se puede apoyar en esos oficios, en esas circulares, como parte del probatorio de la actuación policial. O sea, de que el retén no fue un retén arbitrario, no fue un retén de que pues, la calle se veía muy vacía y aquí está una patrulla para ponerla. No, hay una motivación, repito, hay todo un trabajo de inteligencia policial y ustedes saben los horarios, saben las calles en donde tienen que hacer presencia. Entonces, si tienen todo este respaldo, repito, insistir en su momento, estos mandos, robustecerlo con directrices, oficios, circulares, el nombre que le quieran poner. Incluso el operativo puede ser permanente. Había ahorita de Semana Santa, que podríamos decir que un periodo de comida muy corto de Semana Santa, pero podría ser un operativo permanente. La ley no te pide que tenga una temporalidad o no. Entonces, con eso ustedes van a tener más sustento para ello. Y bueno, esa es la parte final de este protocolo, donde les decía que viene la lámina que les presenté hace unos momentos. Bueno, ya casi terminamos, nos quedan 15 minutos. La idea es que ustedes con toda confianza en este espacio de tiempo, si quieren realizar alguna pregunta, tienen alguna duda, alguna inquietud, quedan los micrófonos abiertos para que con toda confianza puedan hacer uso del mismo. ¿Alguna duda, comentario? ¿Confianza? ¿Algo que le pasó a un policía de Chetumal, de Shaquín, de Mérida, de Valladolid, un integrante del ejército de Sinaloa, no estamos hablando de Sinaloa? ¿Alguna duda? Es que me están moviendo. Parece que no. Pues felicitarles a ustedes, mi reconocimiento para ustedes. Sí, adelante, adelante.
Siempre se ha discutido ese tema del acto de molestia, del derecho a la libertad de tránsito, incluso abogados, estudiantes de licenciatura en Derecho, que piden que les muestres la orden que les restringe la libertad, cuando, repito, eso forma parte de un operativo. Y si en esa retención, se realizan detenciones, el Ministerio Público puede obtener ese oficio, ese decreto, ese circular, ese memo, donde venga la directriz operativa en materia de narcomenudeo, de robo de motos. Por ejemplo, los documentos nos presentan hay muchas motos, además de motos golondrinas, realizan los operativos para realizarlos. Y digo por qué aquí hay motos con reportes de robo. A veces el ciudadano ni siquiera sabe que es una moto robada, ya la vendieron, ya la contaron, ya usaron piezas de la moto para arreglar otras, pero bueno, en esos retenes encuentran motos robadas y pues están en posesión de una moto robada, pues van a hacer el aseguramiento. Entonces, la clave está en que existan esos pilares, esos directrices que tienen seguridad ciudadana. Te la debo ahorita, a ver si rápido te la puedo ubicar y te la regalo para tener. ¿No pudimos acceder a la página? Sí, donde se ve la lámina un poquito más grande, les puse la página en link, donde estamos en la parte inferior izquierda. Gracias, doctor. Inténtalo en Safari o en Google Edge. No recuerdo dónde la bajé, fue Firefox en Google Edge. Que luego cambia el navegador. Y él no fue directamente en Google. Creo que fue en Google Edge o en la página. Mira si está bien escrito. Cuando no pueden descargar en Google Chrome, Mozilla, Fire, Google Edge, Google Chrome, porque a veces las siglas cambian de buscador a buscador. ¿Alguien más? Pues reitero ese reconocimiento para ustedes y enhorabuena, tienen un trabajo muy honorable, siéntanse orgullosos de ser policías, de ser ejército, de ser marina, de ser guardia nacional y a desempeñar su labor como han venido haciendo, con gallardía, con mucha responsabilidad. Y bueno, esperamos que existan algún otro momento para algún otro tema. Estamos abiertos ahí con la Universidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para manejar algunos otros temas. Gracias. Muchas gracias a nuestro invitado por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. A continuación, procedemos a la entrega del agradecimiento a cargo de la maestra Leticia Ángeles López.
Es así como damos por concluido el conversatorio USEC, principios rectores del uso de la fuerza. Que pasen todos y todas una excelente tarde. Acá.